Vamos a ver acá, en los elementos de programación funcional, pues vamos a ver que ustedes vieron, bueno, primero lo que es el Real Element Proof, que básicamente es el RPL, pero pues realmente nosotros pues vamos a utilizar principalmente a través de IntelliJ, pero el RPL, si ustedes tienen instalado Scala, pueden hacer esto. Básicamente escojo Scala y ahí lo tengo. Este es el famoso RPL. Entonces yo aquí puedo hacer cosas. Por ejemplo, vale x igual a 10 y puedo evaluar expresiones. ¿Sí? Que es lo que ustedes van a hacer el próximo semestre en Fundamentos de Lenguajes de Programación y Compilación, bueno, como se llame ya ese curso. ¿Sí? Entonces lo que se suele hacer acá, ¿vale? Por otra parte, vamos a hablar de expresiones y evaluación. Vamos a tener evaluación por nombre y evaluación por valor. Evaluación por nombre es evaluación ansiosa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ansioso? Ansioso es que lo quiere ya. Entonces la evaluación ansiosa por valor, básicamente yo quiero mi valor ya, o sea que lo calculo de una vez. Y la evaluación por nombre se calcula el valor cuando se necesita, no en otra circunstancia. Vamos a hablar cómo se maneja la sustitución, luego se habla de expresiones condicionales y este es un ejemplo, el de la ley de Newton, y luego hablamos de bloques y alcance léxico. ¿Estamos allí? Bien, en general, ¿qué se trató acá? Pues todo lenguaje nos provee expresiones primitivas, que son las cosas más sencillas, maneras de combinar expresiones y manera de abstraer expresiones, que es por ejemplo una declaración de variable. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, por acá yo tengo como mi forma de hacerlo. Igual ustedes pueden instalar el Scala, sino que en Windows eso es una vuelta, ¿sí? Entonces yo les tengo acá este talleres funcional template, les tengo este repositorio que les permite tener el RPL directamente sin instalar nada, solo el Java. Si ustedes quieren instalar Scala, en la página de Scala pues está la forma de instalarlo, solo que en Windows toca hacer unas cosas adicionales. Lo dejo hágalo como quiera, ¿sí? Bien, entonces pues, ¿qué cosas podemos hacer en RPL? Pues hacer expresiones como les mostré. La evaluación de expresiones, entonces, ¿qué pasa? Usualmente, toda expresión no primitiva que es aplicar un operador. Una expresión primitiva, ¿qué es? Por ejemplo, 5, 5.3. Esos son expresiones primitivas. Es decir, esa expresión sencillamente es lo que es. O por ejemplo, false. O true. ¿Sí me siguen ahí? Sí, ¿ve el botón rojo ahí? Sí, que está siendo grabado. Bien, entonces, bueno, ¿qué pasa? Cuando usted va a hablar una expresión, identifique el operador principal de la operación y evalúe sus operandos de izquierda a derecha. Entonces aquí viene algo interesante. Entonces, por ejemplo, cuando usted hace 5 más 3, ¿cuál es el operador? Más. Entonces, ¿qué se va a hacer primero? 5 más 3. ¿Sí lo ven ahí? Primero se hace 5 y luego se le suma 3. Se van a evaluar de izquierda a derecha. Por ejemplo, yo hago 5 más 3 más 4 más 8. Entonces se hace 5 más 3, su resultado se suma ¿con qué? 4 y su resultado se suma con 8. Entonces vamos a hablar de expresiones de izquierda a derecha. Eso es súper importante porque el orden de las operaciones va a afectar el resultado en muchas cosas. Entonces hay que tener eso muy presente. Bien. Y la evaluación termina una vez que se tiene ¿qué? Un valor. ¿Listo? Bien, ¿qué más? Por ejemplo, ¿cómo se evaluaría 2 por 6 por 6? ¿Qué se hace? Lo que acabo de explicar. ¿Qué se hace primero? 2 por 6. El valor que dé y luego ese resultado se multiplica ¿por quién? Por 6. Bien, aquí hay unos ejemplos de cómo se hace esto. Se define una función y sencillamente se evalúa. ¿Listo? Sino que acá va a haber un ejemplo que me interesa. Bien, hay otra cosa acá, es que cuando usted hace evaluación por valor, hay algo muy importante. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer esto. Entonces voy a definir una función f de x, y, y lo que hace esto, bueno, voy a definirlo bien en escala. Y esto me devuelve un entero. ¿Y esto qué va a devolver? X más y. ¿Qué sucede? Voy a evaluar, por ejemplo, f de 5 más 3 y y de 6 más 7, de 5 más 6, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se evalúa esto? Primer paso, vamos a resolver los operadores internos. Entonces, de izquierda a derecha, ¿qué es lo primero que se resuelve? 5 más 3,
Entonces quedaría 8 más 5 más 7. Luego, ¿qué se hace? 12. Luego, ¿qué se hace? Reemplazamos la función, que sería 8 más 12. Y finalmente, ¿esto qué me da? 20. ¿Estamos allí? Entonces, de esa manera se evalúan. Obsérvese que se están evaluando los operadores de izquierda a derecha. Y esto es muy importante que lo tengan presente en este curso. Aunque van a haber algunas excepciones, pero en el 95% de los casos lo vamos a hacer así. La mayoría de operaciones se evalúan de izquierda a derecha. Vamos a ver luego que hay unas que no, que vamos a evaluar al revés. Pero siempre vamos a evaluar así. ¿Sí me siguen ahí? A esta forma de evaluar, ahorita vamos a manejarlo. Entonces aquí miren, se hace exactamente lo mismo. 3 más 2 más 2. ¿Qué se hace? Pues se hace 3 y luego 4. Luego, ¿qué se hace? Se reemplaza por el interno y se evalúan las expresiones de izquierda a derecha. ¿Me siguen ahí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? A esto se le conoce como modelo de sustitución. ¿Cómo así modelo de sustitución? Es la forma en que nosotros vamos a resolver las operaciones. Entonces, el orden, ¿cómo es? Siempre de izquierda a derecha, hasta obtener, ¿qué? Un valor. ¿Estamos allí? ¿Todo está bien? Miren que se resuelve primero todo lo de la izquierda y luego se resuelve todo paulatinamente hacia la derecha. ¿Me siguen ahí? Entonces, ¿qué pasa con el ejemplo que puse acá? Miremos otro ejemplo. Tengo una función salvaje, entonces tengo g de x, y esto lo que va a hacer, g de x, y esto lo que va a hacer básicamente es llamar a g, a f, de x más x, ¿vale? Vamos a ver cómo se resuelve. Vamos a invocar g de 20 más 3. ¿Qué es lo primero que se resuelve? Bueno, g de 20 más 3, ¿qué es lo primero que se...? Vamos a poner f de x más x y más f de x más x, 3 por x. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Primero resuelva lo de adentro, g de 23. Segundo, hacemos el reemplazo. ¿Cómo queda? G de 23 más G de qué? Perdón, F, ¿no? F de, creo que este estaba con X y Y, ¿no? Bueno, vamos a poner un F diferente. Voy a poner H, no me va a complicar. Y H sencillamente que vuelva a X, ¿listo? No me voy a complicar. Y H lo que hace es, X es entero, sale entero, bueno, pongámosle aquí K. Entra un entero, sale un entero. Y aquí le voy a decir X más X, B, K más K. No me va a complicar, K más 2. Bien, ¿cómo queda? Queda H de quién? 23 más 23. ¿Más H de qué? 3 por 23. Luego, ¿qué se va a hacer? 23 más 23, 46. Y el otro H me lo dejan quieto, 3 por 23. Luego resolvemos el H. ¿Cómo queda el H? 46 más 2 más qué. Luego, ¿qué resolvemos? 48 de H de 3 por 23. Luego aquí, ¿qué pasa? 48 y H, ¿qué hace? Entonces 3 por 23, ¿cómo nos queda? 79, ¿cierto? 69. Y luego, ¿qué pasa? Se reemplaza H, ¿no? ¿Cómo queda H? 69 más 2. Luego resolvemos la gente de acá, que no hemos terminado de resolver. ¿Cuánto es 69 más 2? 71. Y finalmente, ¿qué nos queda? 119. ¿Estamos ahí? Así es como se resuelve, ¿vale? Siempre estamos alternando de izquierda a derecha. Ah, profe, pero ¿por qué no sumo estos dos? Recuerden que estoy resolviendo ya este pedazo. Este pedazo ya está resuelto, ¿sí? Ya ese pedazo está resuelto. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es una de las preguntas Musby que va a aparecer en el examen. ¿Cuántas operaciones se hacen? ¿Sí? Entonces, ¿cuántas operaciones se hizo para resolver este llamado? En total, 9, ¿cierto? Se resolvió en 9 pasos, utilizando el método de evaluación por sustitución. ¿Estamos allí?
Y luego se resuelve la multiplicación, exactamente, por el orden del llamado. Por el orden del llamado. Pero hay que anotar que escala, si no le coloca los paréntesis, maneja por orden de precedencia. ¿Listo? Entonces hay que tener eso presente. Pero sí, por el método de evaluación debe ser de esa manera. Bien, entonces, ¿qué pasa? La idea, al final, ¿qué es? Reducir la expresión a un valor. Y bueno, y vamos a tener la primera estrategia que conocimos allí, se llama evaluación por valor o evaluación ansiosa. O sea, calculo los valores de una vez. Pero en evaluación por nombre no va a ser así. Pero antes de eso, entonces hagamos el respectivo resumen. Entonces, hablamos acá de cositas. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora? ¿Qué tema estamos hablando? Sería estrategias de ¿qué? Evaluación. Entonces, en las estrategias de evaluación tenemos evaluación por valor. Entonces, esta evaluación se conoce como evaluación ansiosa. Es decir, se toman los valores de inmediato. Es decir, el X cuando lo paso como argumento lo tomo de inmediato. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se evalúa de qué? De izquierda a derecha hasta reducir a un único valor. Hay algo de la programación funcional que no anoté acá. Toda expresión devuelve un valor. ¿Qué quiere decir que toda expresión devuelve un valor? Básicamente quiere decir que cualquier cosa que usted haga va a devolver siempre un valor, cosa que no pasa en imperativo. Porque en imperativo ustedes pueden tener expresiones que solamente hagan cosas. Por ejemplo, asignar una variable. Asignar una variable no devuelve un valor. O ustedes alguna vez han dicho X es igual a Y igual a 8. Y igual a 8 es una asignación. ¿Eso devuelve algún valor? Eso cambia Y a 8. Pero la operación Y igual a 8 devuelve algo. No. Eso se conoce como una operación de efecto. Aquí no, tenemos de valor. Esa diferencia se trabaja el próximo semestre en el curso de Fundamentos de Lenguajes de Programación. Pero por ahora, dejémoslo ahí. Bien, se vuelve a izquierda a derecha devolviendo un único valor. ¿Pregunta hasta ahí? Es una unidad de ejecución, pero ese unit lo vamos a dejar únicamente para el método main, que debe ser una unidad de ejecución. De todos modos, el unit tiene representación y es un valor también. Solamente pues que no se trabaja. Sí, es un valor que representa que, no tiene, que es una unidad de ejecución. O sea, realmente unit es un tipo de dato, pero pues lo utilizamos para representar de que no va a devolver nada. La única violación, de hecho, al paradigma funcional que tenemos la tenemos en el main, pero un programa funcional puro hasta el main tiene un valor de retorno. De hecho, C++ lo maneja bastante bien. ¿Se acuerdan que C++ tiene return 0, return 1 el main? En ese caso es lo que devuelve. Pero bueno, entonces, tenemos acá y básicamente, ¿qué va a pasar? Básicamente, ¿qué va a pasar? Entonces tenemos acá este caso y pues ya hice el resumen, ¿vale? Entonces, ahorita, ¿qué voy a hacer? Vamos a hablar de lo que es la evaluación por nombre y por valor, ya básicamente. Puedo hacer ya en otro